Hola, ¿qué tal? Soy Martín Delía. Bienvenidos al segundo Telecom Business Connection. ¿Se acuerdan? El primero lo hicimos de multicloud, este de ciberseguridad, tema importantísimo. Vamos a hablar del talento que hay que tener, de la tecnología, de la cultura, de cómo preparar la empresa, cómo a todos nos afecta la ciberseguridad y cómo todos podemos estar preparados para hacer las cosas más seguras. Para eso tenemos tres expertos buenísimos. Está Martín Oetel, fundador de Pasando Data, capo en ciberseguridad. Está Martín Moreiras, que lidera nuestra área de ventas, y Cristian Argüello, nuestro business owner de ciberseguridad. Los tres nos van a dar una presentación espectacular y vamos a poder recorrer todos estos temas. Así que ahora los voy a dejar con Martín Oetel. Arranca la primera parte. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es neurálgico en la sociedad en la cual estamos viviendo, que es el tema de la ciberseguridad. Y entender un poco primero qué es esto de la ciberseguridad, porque quizá para muchas personas lo relacionan con el mundo del hacking, lo relacionan con el mundo de los delitos. Y la verdad que sí, efectivamente esto es así, pero esto es una disciplina que viene hace varios años trabajando y que por ahí en los últimos empezó a ponerse de moda por un tema de verse en los medios de comunicación, por esta cuestión que está relacionada, ¿no?, a que muchas personas u organizaciones sufren distintos tipos de problemas, y creo que es importante que empecemos a popularizar esta industria y todo lo que tiene que ver con ella. Entonces, quizá lo primero que podríamos hacer es definir qué es la ciberseguridad. Básicamente, la ciberseguridad es un conjunto de actividades que se tienen que llevar adelante para proteger, por ejemplo, lo que es la infraestructura, es decir, los servidores, todo lo que es la parte de telecomunicaciones, como así también las aplicaciones que se utilizan todos los días, ya sea a nivel particular o a nivel corporativo, y algo muy importante que a veces se deja de lado, que es a la información. ¿Sí? La información es un bien o un activo, como también se le puede llamar, que para muchos es algo que no tiene importancia. ¿Y por qué a la información a veces se le da esta característica de no tener importancia? Básicamente, para muchas personas, el hecho de que algo sea intangible le cuesta muchísimo poder valorizarlo. Entonces, si nosotros estamos hablando de un dato digital, como por ejemplo, no sé, un archivo de Excel, un archivo de Word, una base de datos, una presentación, un informe, es algo que vos no lo puedes tener a la mano, que te cuesta, si no tiene un objeto, si no tiene un peso, poder darle un valor. Por el otro lado, también lo que pasa es que muchas veces nosotros, como nunca sufrimos algún tipo de incidente de ciberseguridad, es como que no podemos de alguna manera percibir cuál es el problema. Es como que nunca en tu vida te hayan robado y quizás vos vas a un lugar en donde hay asaltos y de repente sufrís ese tipo de incidente. Bueno, ahí recién vas a percibir ese tipo de riesgo. En esta industria pasa exactamente lo mismo. Como la gran mayoría de las personas u organizaciones todavía no han sufrido, por ahí ni siquiera se dieron cuenta de que sufrieron un incidente, les cuesta poder determinar que tienen que hacer algo para prevenir este tipo de situaciones en el futuro. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en un momento en donde toda la sociedad está atravesada por el uso de tecnología. Pero sobre todo hay que entender que la información es un bien y como bien hay que protegerlo. De la misma manera que vos por ahí protegés una maquinaria, tu materia prima, protegés a tus recursos humanos, también hay que proteger a los datos. Los datos son el petróleo del siglo XXI. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos conectados a Internet las 24 horas del día, ¿sí? Por otro lado, solemos dejar datos por cualquier lado. Entramos en una página, se nos presenta un formulario y de repente volcás tu información. Está lleno de datos en las redes sociales sobre lo que hacemos o lo que hace un particular. Utilizamos muchísimas aplicaciones. Tendemos, por otro lado, quizás desconocer cuáles son las modalidades delictivas que existen y a su vez nos cuesta mucho incluir buenas prácticas de seguridad. Por ejemplo, vamos con algo muy común. A la gran mayoría de la gente no le gusta tener una contraseña diferente para cada uno de los servicios que tiene, con lo cual esto termina siendo como muy tedioso. ¿Qué pasa? Cuando vos a alguien le decís, che, mirá, vos deberías tener una contraseña distinta para cada servicio, deberías implementar, por ejemplo, un segundo factor de autenticación, y la gente es como dice, no, pará, me estás poniendo como una traba más, yo no quiero esto, quiero algo sencillo. Por lo general se busca lo funcional. Lo funcional a veces deja de ser seguro y cuando vos de hecho implementás algún tipo de medida de seguridad deja de ser funcional. Medio como que están en veredas opuestas. Entonces un poco lo que hay que empezar a entender es que si nosotros vivimos atravesados por el uso de tecnología, trabajamos gracias a los datos, sí o sí hay que protegerlos. Entonces, ¿qué sucede?
es importante que nosotros contemplemos que podemos ser víctimas de algún tipo de incidente y que siempre existe un riesgo. De hecho, en el mundo de la ciberseguridad, el riesgo es algo elemental, es una de las primeras actividades que suele realizarse, que es, por ejemplo, contemplar cuál es la probabilidad de ocurrencia que existe de que un evento o incidente ocurra y a su vez cuál es el impacto que va a generar esto. O sea, si lo tendríamos que definir de alguna manera matemáticamente, el riesgo, ¿sí?, es básicamente la probabilidad de ocurrencia multiplicado por el impacto que va a generar esto. Llevémoslo a un ejemplo como para que se entienda. Supongamos que tenés una organización, hay un montón de empleados trabajando ahí adentro, ¿sí? Cada uno de esos empleados tiene un correo electrónico, que es una vía de entrada y salida de información. ¿Qué pasa si alguno de todos esos empleados recibe un correo electrónico con un archivo adjunto? Y ese archivo adjunto no es un PDF, no es el resumen del banco, no es una planilla, no es una factura, sino que es un archivo que simula ser quizá un documento válido, pero que en verdad dentro contiene un programa malicioso. Por ejemplo, un típico ransomware, que es un tipo de malware o programa, o se le denomina programa malicioso, que lo que genera esto es que cuando se instala en un equipo, cifra todos los archivos. Para aquellas personas que por ahí no están muy asociadas a este término, entiendan que cuando yo cifro algo, lo vuelvo inutilizable. Es decir, vos abrirías un documento Word, por ejemplo, y no podrías ver la información que estaba ahí adentro. Entonces, ese programa malicioso, ese ransomware, lo que hace es cifrar todos los archivos que estaban en ese disco, y si esa computadora de ese empleado a su vez está conectada en red con otros dispositivos, lo que va a pasar es que probablemente se pueda llegar a propagar esa infección y afecte a toda la infraestructura, a todos los dispositivos. Por ende, no solamente se cifró la información de ese empleado, sino también que ahora se cifró la de otros empleados y a su vez también puede llegar esto a servidores. Entonces, claro, vos por ahí llegás un día a la mañana, prendés la máquina, te das cuenta que todos los archivos están inutilizables. Mirás la computadora de un compañero y también está inutilizable. Habla la gente de tecnología, hablan los de infraestructura y dicen, che, tuvimos un problema, ahora de repente nada funciona. Bueno, ¿qué pasó? Sufriste un incidente de seguridad. Y esto es algo muy real. Y el problema está en que como no sufrimos este tipo de incidentes naturalmente, pensamos que esto no nos va a pasar a nosotros. Pensamos que le va a pasar a una gran compañía, pensamos que le va a pasar a una persona que tiene quizá exposición pública, no a mí que soy un particular que tengo una empresa, no sé, con 50 empleados, o que soy un particular que ofrece servicios profesionales. Le puede pasar a cualquiera, porque vuelvo a repetir, estamos todos conectados en Internet. Estamos todo el tiempo enviando y recibiendo información, estamos utilizando distintos tipos de aplicaciones, entonces el riesgo existe. Entonces, si yo sé que puedo ser víctima de algún tipo de incidente, tengo que tratar de prevenir este tipo de situaciones, o en todo caso que se minimice el impacto si es que se materializa el incidente. Entonces, creo que es muy importante que las organizaciones y sobre todo las personas que toman decisiones dentro de estas empresas empiecen a incluir a lo que es la seguridad dentro de su organización. Porque quizá uno está pensando, bueno, yo tengo un área de sistemas o tercerizo en una empresa que me viene y me arregla las computadoras, pero eso es una parte que tiene que ver con el mantenimiento. La otra está en que vos entiendas que la información es una pata elemental de tu organización, que sin eso vos no podés trabajar. Y el hecho de que mañana tengas algún tipo de problema, que esa información no la puedas utilizar, te va a generar un gran problema. Porque que yo tenga un incidente de seguridad puede implicar de repente que pierda clientes porque no puedo ofrecer mi servicio, que me roben dinero porque entraron a mis cuentas bancarias, se hicieron pasar por mí, giraron dinero a otra cuenta. Podría tener un problema con la reputación de mi marca. Imagínense qué pasa si de repente alguien accede a mi perfil de red social, me suplanta la identidad y se pone a hablar en nombre de mi organización, ¿no? O, obviamente, también se me pueden filtrar datos en Internet con información crítica sobre los procesos internos de la organización. O sea, puede sinceramente pasar cualquier cosa. Entonces, digo, tenemos que empezar a tratar de dejar de ver que esto es algo que, bueno, a mí no me va a pasar porque yo no soy nadie, y empezar a darme cuenta de que como estoy metido en esta industria, de cómo utilizo aplicaciones, de que estoy todo el tiempo manipulando información, esto en algún momento puede llegar a suceder. Entonces, para mí, desde este punto, creo que es elemental que uno empiece a considerar a la seguridad como parte de la cultura de su organización. Tenemos que empezar a entender que más allá
¿sí? De implementar, no sé, un sistema de backup, de tener una solución de antivirus, de tener un firewall para proteger la red. También tenemos que concentrarnos en lo que son las personas, que finalmente son los que terminan interactuando con esos sistemas, generando esa información. El hecho de que yo, por ejemplo, no forme, ¿sí? Que no capacite una persona para poder identificar un correo malicioso de uno que no es malicioso, me va a llevar por un camino tarde o temprano que es negativo. Y hay muchas empresas que lo que hacen es quizá invertir en soluciones, pero no invierten en la capacitación de su personal. Y esto es un grave error. Entonces, lo primero que uno debe entender es que este tipo de situaciones, estos incidentes, pueden llegar a suceder. Y si llegan a suceder, el impacto puede ser muy grande, mediano o también puede ser chico. Depende de lo que llegue a suceder. Pero digo, uno no tiene que estar pensando que esto no me va a pasar. Te va a pasar. Entonces hay que ser reactivo, hay que pensar qué es lo que puede llegar a suceder y cómo lo puedo minimizar. Entonces, en ese sentido, creo que es importante empezar a iniciar ciertas acciones dentro de tu organización para minimizar esos riesgos. Que no te agarre desprevenido, que el impacto no sea gigantesco y que en el futuro, situación que tenga por delante, la pueda llevar de la mejor manera. Por eso es importante incluir a la seguridad dentro de tu organización. Por eso es importante que empecemos a entender que esto es algo que vamos a tener que empezar a cambiar. Y entiendo muy bien que para muchas personas sea complejo porque durante mucho tiempo se manejaron de una forma, tienen sus propias maneras, sus hábitos, y quizá a veces incluir la seguridad es algo difícil, o tedioso, o molesto. Se entiende. Pero también uno debe comprender que el impacto que puede llegar a generar, que de repente, imagínense, ¿no? Yo soy, no sé, youtuber y tengo 2 millones de seguidores en Instagram. A vos te roban la cuenta de Instagram con 2 millones de seguidores y no los conseguís nunca más. Entonces, tener una contraseña diferente, implementar un segundo factor de autenticación para proteger tu red social es algo elemental. Sí, tardarás 5 segundos más, pero vas a ver que vas a estar tranquilo. Lo mismo con la organización, hacer un buen backup, cifrar la información, concientizar a la gente, tener herramientas, hacer pruebas de seguridad. Todo eso es elemental, ¿sí? Y hay que considerar que la seguridad no es un gasto para la empresa, es una inversión. Y eso creo yo que es lo que abre el camino para meter dentro de la cultura a lo que es la ciberseguridad. Así que les agradezco a todos, espero que disfruten. La gente de Telecom les va a dar una gran ayuda con todos los servicios que ofrecen de esta área y ojalá puedan incluir a esta hermosa industria en sus procesos y dentro de su cultura. Muchísimas gracias. Martín, buenísima tu charla, me encantó, me quedó clarísimo, pero me quedo con un concepto espectacular que es: esto tiene que ser parte de la cultura de la empresa. De esto no tengo duda. Así que este es el lugar donde nos quedamos pensando. Le voy a dar paso a Martín Moreiras de nuestro equipo para que nos siga contando más tips sobre seguridad. Bueno, gracias Martín por la presentación. Me encanta estar acá y gracias a todos por estar del otro lado en este nuevo Telecom Business Connection. Y hoy quería traer, para continuar con la charla que venimos teniendo sobre ciberseguridad, una problemática que atraviesa a toda la industria de ciberseguridad, que se nos presenta en cada charla que tenemos con cada uno de nuestros clientes, nuestros proveedores, que es siempre la misma problemática, la falta de cibertalento. Martín, tengo una vacante hace tiempo abierta para cubrir una posición de ciberseguridad y no logro dar con el recurso necesario. ¿Que faltan cibertalentos? Faltan cibertalentos, pero un poco la propuesta para hoy era compartir con ustedes, cuando hablamos de la faltante de cibertalento, qué cantidad de ciberprofesionales son los que faltan. En función a esto, cuáles son las razones por las cuales faltan cibertalentos y eventualmente cuáles pueden ser las alternativas de solución a esto. Con relación a esto, quería compartir con ustedes algunos números en base a algunos informes de la industria. Si vemos, por un lado, y comparamos los últimos 3 años, la fuerza laboral, si bien viene creciendo y se incorporan en el orden de 700.000 nuevos recursos año a año a la fuerza laboral de ciberseguridad, cuando contrastamos esto con relación a la cantidad de gente que la industria necesita, hay un gap significativo, un gap que cuando analizamos específicamente la región, Latinoamérica y Argentina, este gap se va incrementando año a año. Se estima que para el 2019 faltaban en el orden de 390.000 talentos, para el 2020 590.000 talentos, y las últimas estadísticas hablan y los informes de que para fines del 2021 estábamos hablando de más de 700.000 recursos los faltantes en ciberseguridad. Y no son exentas de esta situación grandes economías, como pueden ser la de Brasil o la de México, donde este gap de cibertalento es realmente significativo. Ahora bien, vemos que tenemos un faltante de recursos. Pero ¿cuáles son las causas de este faltante de recursos?
Y ustedes me podrán decir, bueno, por un lado es un tema de oferta y de demanda. El mercado requiere mayor cantidad de recursos que lo que está dispuesto o la capacidad que tiene para desarrollar esos recursos. Quienes trabajamos en ciberseguridad, y esto es siempre relativo, podemos decir que trabajamos en una industria donde la tasa de desempleo es casi nula, casi no existe una tasa de desempleo. Hay algunos informes que hablan del 0% de desempleo, otros que hablan del 2% de desempleo. En cualquiera de estos casos, comparado con otras industrias, estamos hablando de ratios realmente bajos. Pero, ¿cuáles son las causas, efectivamente, por las cuales tenemos este gap de talento en la región? Una, probablemente, y la más importante, sea que cuando hablamos de crear o desarrollar un recurso de ciberseguridad, un especialista en ciberseguridad, no estamos hablando de salir a contratar una plataforma, salir a contratar un servicio. Estamos hablando de desarrollar un recurso requiere de tiempo, requiere de esfuerzo por parte de la organización, requiere de dedicación y sobre todo requiere de apoyo del equipo directivo. En definitiva, desarrollar un recurso requiere de tiempo. Tiempo que muchas veces el propio negocio no tenemos, no nos impone y necesitamos asignarlo. La transformación digital, sin duda, es una variante clave en esto y la pandemia nos ayudó. Todos salimos a conectarnos con nuevos dispositivos, todas nuestras redes salimos a trabajar y conectamos mayor cantidad de dispositivos de las organizaciones y dispositivos propios. Los perímetros casi que desaparecieron, ¿sí? Se difuminaron los perímetros, ya no existe el afuera y el adentro de la red. Esto demandó un mayor esfuerzo por parte de los cibertalentos, de los ciberrecursos, para dar respuesta a todo esto. Y además, a nivel mundial, la estadística es que producto de esta exposición a la ciberdelincuencia, el número de reglamentaciones y de regularizaciones con relación a esto creció, lo cual demandó un mayor esfuerzo por parte de los equipos de ciberseguridad. Otro aspecto puede ser para que este gap se vea que no decrezca, es que en economías pequeñas, como pueden ser Argentina y otras economías de la región sucede también, es un tema macroeconómico, ¿sí? Al ser los ciberprofesionales un recurso limitado, un recurso escaso, muchas veces reciben ofertas por parte de otras economías a valores que las economías locales no pueden ofrecerles, y estos cibertalentos deciden o brindar sus servicios mudándose al exterior o eventualmente trabajar para el exterior en forma remota. En cualquiera de estos casos estamos hablando de un recurso menos disponible para el mercado local, en este caso Argentina. Bueno, como comentábamos, y otro aspecto que puede ser la causa de que este gap se vea incrementado año a año, es que es una disciplina relativamente nueva, ¿sí? No existen carreras formales de grado a nivel mundial, esto es un paradigma a nivel mundial, donde pueda desarrollarme, como sí existen otras carreras, en una disciplina de ciberseguridad. Existen sí capacitaciones, existen determinadas diplomaturas. En función a estas iniciativas, Telecom es parte de algunas de estas iniciativas, pero es un paradigma a nivel mundial donde todavía no existen carreras de grado donde pueda salir a buscar estos cibertalentos. Y por último, como dato adicional a esto, más del 80% de los trabajadores en ciberseguridad dicen o manifiestan no tener intenciones de mudarse a otras disciplinas en los próximos años y estar muy conforme con ciberseguridad, en el campo de la ciberseguridad. Ahora bien, cuando hablamos de que el ciberprofesional es un recurso escaso, ¿de qué perfil de ciberprofesional estamos hablando? Traje para compartir con ustedes algunos datos con relación a esto que llamaron mi atención y quería compartirlo. Por un lado, quienes trabajamos en ciberseguridad somos mayoritariamente hombres. Más del 70% somos hombres quienes trabajamos en ciberseguridad. Son, según estos informes, en su mayoría, casi el 80%, gente de grado, con formación de grado y posgrado. Son gente que vienen generalmente de carreras de IT, de ingeniería, carreras duras, y en menor medida de carreras de negocio. Dicen, como hablábamos hoy, estar satisfechos con su trabajo y no tener intención de mudarse a otra disciplina. Son gente muy experimentada, en promedio tienen más de 11 años de experiencia en ciberseguridad. Y por otro lado, y esto siempre es relativo, al ser un recurso escaso, comparado con otras industrias, están bien remunerados, ¿sí? Y el grupo etario que los conforma son los generación X o millennials. Bien, hasta acá vimos que existe una problemática de recursos, que existe un faltante de talento. Tratamos de entender un poco cuáles son las causas de este faltante de talento, pero cuáles son los riesgos reales para mi organización, este faltante de talento.
Bueno, por un lado, entender que estar corto de talento representa un riesgo para mi organización, definitivamente. Un riesgo porque puedo incurrir en acciones determinadas que implican que este riesgo se incremente. Justamente, estar corto de talento significa estoy generando aquello mismo que quiero evitar, ¿sí? Voy generando un propio riesgo. Estar corto de talento puede incurrir, por ejemplo, en no tener el tiempo necesario para evaluar y gestionar los riesgos de la compañía, puede incurrir en parcheos lentos, ¿sí? De sistemas críticos de la compañía, a estar faltante de recursos, no tengo tiempo para investigar y capacitar a mi equipo en el desarrollo de temas estratégicos de ciberseguridad. En resumen, no tener la cantidad de ciberprofesionales necesarios dentro de mi organización representa un riesgo para el negocio, ¿sí? Y esto debería ser razón suficiente para lograr que, si es que no lo logramos aún, que la compañía, que nuestra organización nos acompañe en la toma de decisiones de aspectos de ciberseguridad. Ok, Martín, bárbaro. Hay un faltante de talento, estamos expuestos a un riesgo. ¿Y cuáles son las soluciones para esto? Bueno, la realidad es que no existe una única respuesta a esto, no existen las respuestas mágicas, lamentablemente. Como veíamos, son multicausales los motivos por los cuales estamos cortos de talento y por ahí deberíamos darle un abordaje, o cada una de las organizaciones debería dar un abordaje en función a la urgencia que tenga con relación a darle una respuesta a esto. Bueno, bien, veíamos hoy que existe un problema, existe un faltante de talento, entendimos en parte cuáles son los motivos de este faltante de talento, pero ¿cuáles son las respuestas de solución, Martín, para esto? Bueno, lamentablemente no existen las respuestas mágicas, no hay soluciones mágicas para esto. Probablemente la respuesta deba estar dada por la urgencia que tenga en función a darle una respuesta a ese faltante de talento. Si necesito dar una respuesta inmediata en función a un tema de ciberseguridad, una opción es salir a contratar servicios de terceros, salir a contratar servicios profesionales a un MSSP, Telecom brinda este tipo de servicios, y contratar ese músculo que no tengo en modalidad de servicio. Otra opción puede ser salir a buscar el mercado, a contratar ese talento que no tengo en mi compañía, asignar presupuesto para esto, proponer una condición económica mejor que la que tiene en su situación actual y proponer traerlo a mi compañía. Esto claramente se hace, es viable, pero tiene sus riesgos, ¿sí? Por un lado estoy asignando mayor presupuesto y por otro lado, algo que desde recursos humanos llaman, puedo generar un tipo de inequidad interna. ¿Qué pasa con el equipo que está trabajando en mi organización si salgo a buscar talento y le pago más de lo que ellos están actualmente? Con relación al equipo, y ahí ya por ahí pasando una acción de mediano plazo, claramente tengo que acompañar a mi equipo en su desarrollo, dándole las capacitaciones y las herramientas necesarias que necesiten para desarrollar su actividad. Un paradigma a nivel mundial habla de que las capacitaciones en ciberseguridad son un recurso caro, son caras, ¿sí? Las capacitaciones en ciberseguridad. Con lo cual, todo aquel esfuerzo que nosotros hagamos como organización para acompañar a nuestros recursos en el desarrollo generará en ellos un compromiso distinto con la compañía y evitamos una rotación de talento. Además, pensar y apoyar el crecimiento de estos ciberprofesionales. No solo desde la capacitación formal, sino entender y proponerles un plan de carrera, un plan de crecimiento. ¿Qué es lo que entiende cada uno de estos recursos como desarrollo? ¿Sí? ¿Quiere transformarse en un súper especialista en un aspecto específico de ciberseguridad? Bueno, tratar de acompañarlo en eso y proponerle un plan de carrera. ¿Quiere transformarse, su plan de carrera pasa por gestionar recursos y administrar gente? Bueno, proponerlo, entender básicamente cuál es el desarrollo de ese recurso. Y por otro lado, algo que afortunadamente se viene hablando los últimos años cada vez con mayor intensidad, son los programas DEI, diversidad, equidad e igualdad. Acá hoy hablábamos de que más del 70% de quienes trabajamos actualmente en ciberseguridad somos hombres. Bueno, hay un montón de campo, sin duda, por recorrer y por ganar de parte de las mujeres ahí, y hay un montón de talento que las mujeres pueden aportar a ciberseguridad. El mismo recorrido que hicieron las mujeres, por ejemplo, en el campo de Haití, en la última década, donde vemos cada vez más mujeres trabajando en esa área y tomando cada vez posiciones de mayor responsabilidad. Y por otro lado, ya pensando en el largo plazo y asignándole tiempo que como veíamos hoy siempre es escaso,
debemos pensar, o sería recomendado pensar en el semillero, en los jóvenes profesionales. Ir a buscar esos jóvenes profesionales que se están capacitando en ciberseguridad. Hoy hablábamos de que no hay carreras de grado formales, es cierto, pero sí hay cursos, hay diplomaturas, hay algunas acciones incipientes donde puedo ir a buscar esos recursos jóvenes y traerlo a mi organización para ir acompañando su crecimiento. Y por otro lado, buscar en aquellas áreas que no sean necesariamente áreas de IT, ¿sí? Hoy ciberseguridad no es solamente ethical hacking o programación. Hay un montón de cosas para hacer en ciberseguridad que no necesariamente significa tener un background técnico, ¿sí? Hay para hacer aspectos de investigación, de desarrollo. Todas las otras áreas, como pueden ser marketing y demás, pueden aportar un montón a ciberseguridad. En definitiva, como vemos, son múltiples las razones por las cuales faltan talento. Probablemente, sin duda, el abordaje que debemos darle a esto tiene que ser holístico. El equilibrio seguramente está dado entre contratar recursos, retener el talento que tengo y contratar servicio, músculo a organizaciones para que me lo brinden. Bien, hoy hablábamos de los MSSP. ¿Qué son los MSSP? Son Managed Security Cyber Providers. Son aquellas empresas que me pueden dar no solamente la tecnología sobre la gestión de mi ciberseguridad, sino además, lo más importante, me pueden dar procesos, ¿sí? Me pueden brindar músculos, me pueden brindar recursos, personas y por último me brindan tecnología. Quería compartir con ustedes algunos aspectos que hablan en ese informe del crecimiento que se viene dando en los MSSP en los últimos años. Se habla de que en promedio están por encima del 7,5% de crecimiento interanual los servicios que los MSSP disponibilizan para los clientes. Otro de los motivos por los cuales los MSSP crecen en función a la disponibilización de servicios puede ser que son más eficientes financieramente, ¿sí? No tengo que salir a contratar o hacer una erogación de equipamiento para acceder a los servicios profesionales de ciberseguridad que necesito. La falta de ciberprofesionales, sin duda, es un motivo de crecimiento por parte de los MSSP. A quienes se los encuestaron en función de estos informes, quienes sufrieron un ataque de ciberseguridad dicen haber salido a contratar, el 24% al menos salió a contratar servicios de un MSSP después de un incidente. Y por otro lado, los MSSP dicen que hoy no solamente brindan servicios sobre la gestión de ciberseguridad, sino que al menos el 15% ya está empezando a ofrecer servicios sobre las redes, sobre los equipamientos, sobre el networking de los clientes, y estiman que para el 2025 esto tenga un crecimiento al orden del 50%. Como vemos, son varios aspectos que involucran a la ciberseguridad, son varios aspectos que son motivos por los cuales tenemos un faltante de talento. Por ahí, como pensamientos finales y para compartir con ustedes, las claves en esto están dadas que tengo que trabajar sobre mi equipo para retener ese talento y desarrollarlo. Estar corto de talento, tener un menor staff del necesario representa definitivamente un riesgo para mi organización, riesgo para mi negocio, y que cuando salgo a contratar un MSSP, esto no significa que mi equipo actual no sirva o no esté calificado para dar estas soluciones, sino justamente lo contrario. Al contratar un servicio de MSSP, le doy a mi equipo la posibilidad de delegar en el MSSP alternativas de proceso, de mejores prácticas, alternativas repetitivas que le den la posibilidad a mi recurso de focalizarse, de desarrollarse y ver aspectos claves del negocio. En conclusión, y como para cerrar, en ciberseguridad las claves son las personas, siempre. Gracias, Martín. Buenísimo. Tercer Martín del día. Importantísimo tener en cuenta esto, ¿no? Talento y tecnología. Juntar eso para tener un gran equipo y poder encarar este tema de la ciberseguridad. Aprovecho para decirle a todos, manden sus preguntas. Tienen ahí el chat. Al final vamos a hacer un panel entre todos y vamos a estar contestando todas las preguntas que nos envíen. Así que metan dedos, manden preguntas y vamos a tener las respuestas. Ahora los voy a dejar con Cristian Argüello. Chris es parte de nuestro equipo, es el Business Owner de ciberseguridad y nos va a hablar de la tercera pata, que es concientizar a los usuarios. Cultura, talento, tecnología, usuarios, todo esto forma el equipo que nos va a hacer fuertes en ciberseguridad. Adelante, Chris. Gracias, Martín, por presentarme. Buenos días. Bueno,
Hoy vamos a empezar a hablar sobre lo que son algunas de las tendencias en ciberseguridad. Como ustedes saben, 2021 fue un año crítico para las empresas. La mayoría tuvo que acelerar su transformación digital y incorporar el teletrabajo. Y esto lo que hizo fue que fueran víctimas de distintos tipos de ataques. Pero antes de arrancar a hablar sobre lo que es ciberseguridad puntualmente, me gustaría que veamos a la seguridad como algo que va más allá de las tecnologías. Como para que tengan una referencia, se realizó una encuesta a más de 500 líderes de seguridad en las cuales queríamos interpretar cuáles eran sus tendencias y las preocupaciones. Y 9 de cada 10 coincidieron en que hoy la seguridad no solamente es una generadora de negocios, sino que a la vez es una ventaja competitiva. Como para que tengan una referencia, lo podemos tomar como una analogía. ¿Se acuerdan hace unos años cuando se hablaba de sustentabilidad? La sustentabilidad era algo normativo y que algunas empresas empezaron a incorporar más que nada por obligación. Hoy todos queremos hacer negocio, queremos asociar nuestra marca a empresas que sean responsables con el medio ambiente. En seguridad va a pasar algo similar, no por una cuestión de asociación de marca o de imagen, sino por una cuestión de rentabilidad y de expuestos que podemos llegar a tener. Ahora, para continuar con esta charla, lo que vamos a hacer va a ser tratar de asociar lo que es la transformación digital con todo el proceso que estamos viendo de seguridad. Si hablamos de transformación digital, no podemos dejar de hablar de los 4 pilares. ¿Qué son los 4 pilares? Conectar con el cliente, transformar los productos, empoderar a los colaboradores y optimizar las operaciones. Para poner un ejemplo, si yo soy una empresa chica que logro conectar con mis clientes y entender qué necesitan, voy a generar datos, información, la cual me va a poder permitir transformar mis productos. Transformando mis productos, voy a empoderar a mis talentos para que puedan dar una respuesta en tiempo real. Y dando una respuesta en tiempo real, voy a poder optimizar mis operaciones. Esto genera un círculo de retroalimentación permanente, lo cual va a generar que el cliente tenga una mejor experiencia y yo vaya optimizando mis costos y mi transformación. Bien, ahora llevemos un poco esto al tema de las estadísticas. En América Latina, el 66% de las pymes no utiliza soluciones de seguridad y el 74% ya fueron víctimas de un ransomware. Esto genera una gran pesadilla para las empresas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos genera inactividad operativa, lo cual eleva mucho los costos, genera una exposición de datos confidenciales, lo cual les genera una mala imagen y una mala reputación. Por otro lado, sabemos que 281 millones de personas fueron afectadas por filtraciones de datos y el 95% de estos datos se filtraron en un principio como una causa raíz del factor humano. Las personas pasan un 50% más de su tiempo conectados y trabajan con el doble de dispositivos. Esto hace que su margen de ataque sea mucho más amplio y estemos más expuestos. Ahora, es fácil enfocarse en los beneficios de la tecnología, pero también debemos tener en cuenta que esto lleva riesgos. Y la realidad es que el crimen de los ciberdelitos es una de las mayores amenazas que hoy ataca a América Latina. Por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia, los ataques de malware se dispararon de manera inmediata. Esto nos da una idea de cómo los atacantes se mueven de una manera muy ágil y evolucionan permanentemente. Los atacantes hoy se presentan como un ecosistema. El ecosistema está conformado por distintos grupos de ataques. Tenemos aquellos que generan las campañas de phishing, los grupos que montan la infraestructura, los grupos que diseñan el malware y los grupos que se encargan de realizar el cobro o la captura de dinero para las empresas. Esto genera una masa crítica que le permite a los atacantes especializarse y estar cada vez más motivados porque es mayor el botín que pueden llegar a obtener capturando datos o filtrando información de las empresas. Ahora bien, repasemos un poco los conceptos que hablamos hasta ahora. Hablamos de sumar beneficios a través de implementar tecnologías, hablamos de transformación digital y hablamos de riesgo. Analizar cada uno por separado es medianamente simple, pero tenemos que tener en cuenta que el objetivo de un responsable de seguridad no es analizarlo de manera individual, sino combinarlos y lograr un balance entre cada uno. ¿Qué necesitamos hacer? Sumar nuevas tecnologías para poder transformarnos digitalmente, aumentar los beneficios, pero a la vez no hacer que no se disparen los riesgos. Aumentar la ventaja competitiva no es algo fácil y es algo que es cross para todos los sectores del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo en la seguridad implica un riesgo para el negocio y un riesgo en el negocio implica un riesgo para los decisores de toda la organización. Por lo tanto, la seguridad debe ser un tema de los directores de cada organización. Bien, vamos a enfocarnos en 3 vectores de ataque.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas las empresas debemos mejorar nuestra postura de seguridad, robustecer el estado actual de nuestros ambientes para que no se vean comprometidos. Para ponerles un ejemplo, ya que hablamos de la pandemia, en 2021, cuando las empresas tuvieron que adoptar el teletrabajo, muchos de los empleados se conectaban desde su hogar y las empresas debieron subir a los servidores la información y las bases para que se pudiera trabajar y no perder la capacidad operativa. Estos empleados no tenían una seguridad del 100% y generalmente tenían contraseñas débiles, lo cual hizo que los ataques de fuerza bruta tuvieran su pico en el inicio. ¿Qué es un ataque de fuerza bruta? Un ataque de fuerza bruta es un ataque que va generando contraseñas consecutivas 001, 002, 003 hasta poder dar con las credenciales de un usuario. Una vez que el atacante logra hacerse de esas credenciales, suplanta la identidad del usuario y no va atacando de manera inmediata, no dispara automáticamente un ransomware. Lo que va haciendo es sembrar distintas semillas, moviéndose de manera horizontal y lateral para poder ir escalando y teniendo mayores privilegios. Y cuando se siente lo suficientemente cómodo, ahí dispara el ransomware. Esto hace que las empresas tengan muy pocas chances de evitar un ataque si no tienen concientizado a su personal. Ahora, tenemos que empezar por lo más simple. Para evitar un ataque tenemos que robustecer y generar contraseñas que sean seguras. Y hoy contamos con herramientas para poder hacer mitigaciones sobre este tipo de ataques. Una herramienta es concientización de usuarios. ¿En qué se basa concientización de usuarios? En simular campañas de phishing, las cuales generan correos ficticios y se van identificando grupos de riesgo. Estos grupos de riesgo se pueden identificar y así lograr capacitaciones. Una vez que nosotros logramos tener a nuestro personal capacitado de manera natural, van a estar mucho más alerta y van a poder evitar todo este tipo de campañas. Empezando por lo más simple, que es como la configuración de permisos y contraseñas. Hoy contamos con herramientas que nos permiten mitigar los ataques, como por ejemplo son los múltiples factores de autenticación. Los múltiples factores de autenticación generan claves y van validando la identidad del usuario cada vez que se quiere conectar al sistema. Por otro lado, el segundo vector es el vector de las vulnerabilidades. Ahora, ¿qué se entiende por una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad es una debilidad del sistema de información que pone en riesgo su seguridad. Y se puede dar por tres motivos principalmente: errores en la configuración, falta de procedimientos y errores en la asignación de privilegios. Existe un mantra que dice que no podemos confiar, siempre debemos verificar. Y para ello contamos con distintos tipos de herramientas. Herramientas como son análisis de vulnerabilidades, assessment, test de penetración, los cuales nos van a ayudar a identificar vulnerabilidades en nuestra estructura de red. Debemos ser conscientes de que en algún momento vamos a sufrir un ataque y debemos preparar herramientas para mitigar este ataque y que el impacto sea el menor posible. El tercer vector, y uno de los más importantes a mi entender, es el factor humano. Aquí quiero hablarles también un poco de lo que es la identidad. Contarles cómo la mayoría de los ataques comienzan con una técnica de ingeniería social. Las técnicas de ingeniería social son muchas y muy diversas. Tenemos phishing, tenemos byting, tenemos vishing, tenemos suplantación de identidad. Pero una particularidad que tienen las técnicas de ingeniería social es que están todas asociadas a un factor emocional y a un tiempo de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener impulsos positivos o negativos que nos generan emociones, por ejemplo, cuando obtenemos un beneficio grande o cuando estamos siendo pasibles de sufrir algún corte, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, una multa, etc. Y no nos da tiempo para poder responder, porque muchas veces si analizamos el contenido de lo que nos está llegando, podemos identificar claramente de qué se está tratando. Para citarles un ejemplo, y es el más común y uno de los más usados, son las multas de tránsito que llegan por correo electrónico. ¿Quién se resiste a descargar el PDF para identificar a dónde se hizo la multa y cuánto tenemos que pagar? Los atacantes, luego de que descargamos el archivo o hicimos clic en el determinado link, se hacen de nuestras credenciales y, como charlábamos anteriormente, van ingresando y se van moviendo horizontalmente por nuestro sistema. Lo importante a tener en cuenta en este tipo de ataques es que su causa raíz es el factor humano. Ahora, ¿cómo hacemos para prevenirlo? La clave está en concientizar. ¿Qué es concientizar? Generar acciones, de nuevo, para que nuestro sistema esté alerta y podamos identificar este tipo de situaciones de manera natural. Y muchos preguntan, bueno, concientizar, ¿qué hago? ¿Genero capacitaciones, les bajo instructivos? No, la clave son simulaciones. Simular permanentemente cómo utilizar las plataformas y qué cosas nos van a permitir
hacer y qué cosas no. Para finalizar, me gustaría que se queden con un concepto. Las amenazas nunca dejan de buscar nuevas vulnerabilidades y nosotros debemos evolucionar a la par. Los riesgos de seguridad son los riesgos del negocio y nosotros, como responsables de seguridad, debemos administrar riesgos. Ahora, esto no es solamente para las empresas grandes, esto le pega a todo el mundo. Las empresas chicas, los bancos, cualquier tipo de empresa, independientemente de su volumen, son administradores de riesgo, cada uno a su escala y con un objetivo en común. El objetivo es impactar a cada persona de la organización, coordinar el compromiso de toda la organización, generar confianza a través de nuevas tecnologías y transformar la información en un conocimiento para generar así la primera línea de defensa. Muchas gracias. Gracias, Cris, buenísimo. Me parece que hicimos el recorrido espectacular. Hablamos de cultura, hablamos de tecnología, hablamos de talento, hablamos de concientizar. Me parece que le dimos una vuelta a todo esto, está buenísimo. Ahora viene, a ver, los del panel vayan acomodándose, que ahora vienen las preguntas. Tenemos muchas preguntas, pueden seguir mandando preguntas, no hay límite, las vamos a responder todas, estén tranquilos. Está buenísimo. Acá tengo la primera, y la primera es para vos, Martín o Ethel, te buscan a vos, así que ahí va. Dice, los ataques evolucionan. ¿Cómo evoluciona la ciberseguridad? Sí, totalmente. Yo creo que va acompañado, de hecho, lamentablemente muchas veces estamos atrás de los nuevos tipos de ataque, con lo cual a medida que van apareciendo se van estudiando y van surgiendo nuevas modalidades. Creo que en este próximo tiempo lo que va a orientarse es a profundizarse en lo que es la seguridad, en lo que es el ambiente cloud. Por otro lado, también en todo lo que tiene que ver con la protección de aplicaciones. Estamos viendo muchísimo más todo lo que tiene que ver con pruebas de penetración en aplicaciones mobile, en APIs, en aplicaciones web. Y me parece también que nos vamos a ir orientando poco a poco a todo lo que tiene que ver con este nuevo formato de Internet, de lo que es blockchain, lo que va a ser la Internet descentralizada, que quizás es un poco lo opuesto a lo que hoy está rigiendo en el mercado, que es lo concentrado en el ámbito cloud. Pero bueno, me parece que en los próximos años también nos vamos a tener que orientar hacia eso porque es lo que está apareciendo. Así que vamos a ir para ahí. Gracias, Martín. Buenísima la respuesta. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. Esperen, aguanten el Zoom porque sin anteojos esto todavía no hay tabletas en braille. Esta es para Martín Moreiras. Martín es de cloud, así que prepárate. Lo que nos dicen es, cada proveedor de cloud nos da seguridad. Si tenemos varias nubes, ¿nos tenemos que preocupar o tenemos que confiar en lo que ya tenemos? Bueno, claramente hay mucho ciberdelito apuntando a la nube. Ir a la nube nos resuelve un montón de cosas a nivel infraestructura, de IT, ¿sí? Nos resuelve temas de ciberseguridad incluso. Hay un montón de equipamiento, de software que me evito comprar al estar en la infraestructura de la nube. Y muchos servicios de ciberseguridad vienen incluidos en la nube. Pero muchas veces esto solo no alcanza. Como hablábamos hoy, la ciberseguridad no es solo tecnología. A veces son más importantes los procesos, la educación de la gente, que en sí los fierros o la tecnología. En definitiva, para ciberseguridad en la nube, si bien puede tener sus particularidades, en el fondo debo aplicar los mismos conceptos que aplico como si tuviera mi infraestructura on-premise, ¿sí? Tener un especialista que administre esta ciberseguridad, sea en la nube o sea en forma on-premise. En definitiva, como decíamos, tengo que aplicar los mismos conceptos y tengo que conseguirlo, ese recurso que no siempre es barato, no siempre es sencillo. Volvemos al mismo punto que veíamos hoy. Lo relevante es la gente, definitivamente, en ciberseguridad. Gracias, Martín. Clarísima la respuesta, es muy bueno. Ahora vamos con Cristian. Cristian, ¿los ataques de phishing se pueden prevenir? Los ataques de phishing son un método de ingeniería social, como vimos anteriormente. ¿Se pueden prevenir? Sí, tenemos que estar atentos y tenemos que estar alertas de manera permanente. ¿Esto es algo que podemos hacer en un momento y después relajarnos? No. Existen algunos sistemas o herramientas que nos van a permitir hacer un cierto filtrado de la información que nos va llegando, pero la clave está en tener concientizada a nuestro personal, a cada uno de nuestros colaboradores, para que puedan tener de manera natural una respuesta. Gracias, Cristian. Vamos a leer otra pregunta. Si la tablet prende, porque ahí arrancó. A ver, no le pongan password a estas cosas que después no puedo leer. Esta es para no sé quién. Para Martín. Martín, otra vez para vos. Pymes, mundo pymes, el mundo pymes siempre tiene sus particularidades. En tu experiencia,
¿Las pymes trabajan en ciberseguridad? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que son pocas las que trabajan de manera concreta en lo que tiene que ver con la seguridad, por una cuestión, creo yo, de falta por ahí de recursos, tanto económico como de personal. Les cuesta mucho quizá orientarse a esa parte, porque por ahí están, me parece, más en el día a día, por ahí de apagar incendios, más que teniendo quizá espalda como para poder incluir a lo que es la seguridad dentro de lo que es su organización. No obstante, se ve que muchas veces por ahí tienen sí una pata puesta en lo que es el área de tecnología, por ahí en un área de sistemas, que puede ser interna o muchas veces tercerizada, y que pocas veces esta área suele incluir tareas de seguridad. O sea, se ve mucho la presencia de áreas de IT, pero no tanto un área concreta de seguridad, con lo cual a veces es la gente de esa parte, de ese sector de la organización, la que suele realizar tareas, por ejemplo, no sé, de creación de cuentas de usuario, modificación, eliminación, backups, protección contra malware, uso de fireware, pero digo, no es que hay un área en sí específica dentro de lo que es una pyme, con lo cual me parece que está buenísimo que muchas veces se pueda tercerizar, apoyarse en otras organizaciones que están especializadas y por ahí uno no cuenta con la posibilidad de tener un área in situ dentro de la organización, pero la verdad que se ve que se hace poco. Así que creo que es un mercado muy importante como para ayudarlo y potenciarlo para que eviten o por lo menos se minimicen los incidentes de seguridad que pueden llegar a tener. Gracias, Martín. Ahora vamos con Martín Moreiras. ¿Qué tienen que hacer las organizaciones para resguardarse de posibles ataques? Bueno, en principio, concientización de los usuarios como eje estratégico de cualquier aspecto de ciberseguridad. Trabajar sobre la gente, como veíamos hoy. Seguridad en el origen de todo nuevo proyecto, ¿sí? Sería el segundo aspecto con relación a esto, además de la gente. Y por otro lado, algo no menor, darle a los CISOs de nuestra organización el empowerment necesario y los CISOs tener las herramientas propias para ganar y mantener el apoyo necesario para concientizar a toda la organización de lo crítico de los aspectos en ciberseguridad. Retener y formar a nuestros equipos es un aspecto clave de esto, no solo para desarrollarlo, sino para retener nuestro talento, como veíamos hoy, en un mercado de un talento totalmente escaso. Bueno, un montón de preguntas tengo, pero voy a elegir yo la última, y es para Cristian. Cris, no tenemos más tiempo, así que dale con esta y después vamos a hacer el cierre. ¿Hay manera de saber si mi empresa es vulnerable? Podemos detectar las vulnerabilidades en una empresa de distintas maneras, realizando un assessment, utilizando distintas metodologías, pero principalmente, o lo ideal es hacer un diagnóstico de nuestra estructura de red. ¿Qué utilizamos o qué herramientas podemos encontrar en el mercado? Tenemos test de penetración, tenemos análisis de vulnerabilidades, los cuales pueden ser con asesoría de un especialista o de expertos en ciberseguridad, o bien autogestionados. Hoy un análisis de vulnerabilidad lo que hace es simular un ataque en distintos frentes, que puede ser a través de caja blanca o caja negra. Esto quiere decir, informando al cliente de que lo vamos a estar atacando y que él identifique el horario y el tipo de respuesta que están teniendo sus herramientas, o por caja negra, donde el cliente no sabe en qué momento lo vamos a atacar y de esa manera hace que sus herramientas gestionen de manera automática. Esto nos da un panorama de cuáles son las vulnerabilidades que puede llegar a tener una empresa y por dónde puede entrar un atacante para hacerse de nuestras credenciales y acceder a nuestra información. Buenísimas las presentaciones, buenísimas las preguntas, buenísima la cantidad de preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos, les agradezco muchísimo. Fíjense acá que les vamos a dejar una encuesta, estaría buenísimo que la contesten ahora, es importante para nosotros. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo Business Connection.